Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, ha pasado un tiempito muy largo desde que hemos conducido a Volti. Como la pueden ver, está un poco olvidada y eso es debido a unos problemas, no diría mecánicos, pero sí un problema con un repuesto que no logramos conseguir mucho tiempo y que en este video te voy a mostrar cómo vamos a resucitar a la poderosa Volti y nuevamente llevarla a las calles, ¿ok? Así que empezamos. Y bueno, el problema que tuvimos con Volti ha sido la batería. Esto sí ha sido un gran problema para nosotros. Conseguir este modelo, esta medida ha sido muy difícil. Hemos ido a buscar en varios lugares donde venden este repuesto aquí en la ciudad de Cochabamba y nos ha sido prácticamente imposible conseguirlo. A mí me hubiera encantado conseguir de esta marca que es Toyo, que si bien no es un original, pero es de muy buen desempeño para una motocicleta como la nuestra. Como todos saben, Volti es una motocicleta clásica y ciertos repuestos ya son muy difíciles de conseguir y entre ellos está la batería, y el problema básicamente radica en la medida y el amperaje. Es una batería de 12 voltios y de 10 amperios. A mí me sorprendió mucho esta cantidad de energía eléctrica que maneja esta batería, porque normalmente una motocicleta china, ya sea motor 250, todo utilizan baterías de 7.5 de amperaje, ¿no? Entonces conseguir de 10 ha sido literal muy difícil. Parece que va a llover. Entonces, después de mucho peregrinar, encontramos un amigo y este amigo se comprometió a conseguirme una batería de la misma marca Toyo en esas medidas que tenía anterior, ¿no? Que encajan perfectamente, como pueden ver, en el marco de la motocicleta. Pero él, al buscarla, me dijo no hay, no llegan, hay en la misma medida pero en menos amperaje. Entonces él me ofreció esta batería de la marca TNT. Ya la puse, ¿no? Es fácil de poner, simplemente quitas el seguro de gomita, ajustas los bornes, el tierra y listo, ya está colocado. Donde la medida es igual, ¿no? 12 voltios y 10 amperios. El problema de esta batería es que esta batería es china. La otra batería Toyo pues me duró casi 4 años. Muy buena, ha mantenido estable todo el sistema eléctrico, nunca he tenido problemas de que se fundan fusibles, lo que son guiñadores, luces y todo, no. Entonces eso significa que el amperaje y el voltaje ha sido constante, la línea de transmisión de corriente ha sido la normal y nunca hemos tenido problemas. Ahora con esta batería me dijo que va a durar 2 años, que es lo estimado. La verdad no creo que te dure más de 2 años. Entonces aquí está, por lo menos con esta va a arrancar. Ha sido muy difícil, como les digo, conseguir en esta medida, ¿no? En el tamaño perfecto para que entre en el cuadro. Él me dijo, estas baterías, hermano, ya no llegan. Después yo creo que si vas a tener que comprarlas va a ser a pedido, especialmente en otras marcas. Hay una marca que acá llega que es Motobat, que es una muy buena. Entonces me toca ir a Santa Cruz o al dealer que haya autorizado aquí en Cochabamba para poder encontrar de la medida correcta. Volti está mucho tiempo sin conducirse. Tiene hasta, no sé si logran ver, pero tiene telarañas y todo. Está muy sucia. Pese a que he estado bajo techo, está la moto muy sucia. Muy sucia. Entonces ahora nos toca agarrar y darle una buena limpieza, una buena lavada, y vamos a empezar limpiando lo que es la cadena, ¿no? La cadena está sequísima, no se puede ir a ningún lado. Si la cadena está sucia, ya aproveché y le saqué la tapita para limpiarla con más comodidad. Y me di cuenta de varias cosas que estaban pasando en el motor también, pero acá no se nota mucho porque está bajo sombra, así que vamos a sacar a Volti al patio y ahí se lo muestro. Cuando empecé a revisar la moto dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y me encuentro con este problema. Este perno de acá es lo que sostiene los balancines de las válvulas. Pero aquí, por este lugar, es que está saliendo muchísimo aceite. Y tienen dos, ¿no? Uno de acá, que son los de
las válvulas de encendido y las válvulas de escape, y precisamente de este perno siento que la mayor cantidad sale de ahí. Ahora no sé si aquí tendría un clip, no veo que tenga un clip, sino que simplemente está botando el exceso. No es mucho, pero no se ve que hayan chorreras, nada. Ah, no, existe chorrera. Sí, es una nomás cantidad de aceite importante, y eso estaba empapando todo esto. También veo que aquí hay un poco de empapado de aceite de esta tuerca para la luz, para ver la luz cuando uno regula válvulas. Entonces aquí mira el punto T igual, pero esto ya en Argentina, cuando hicimos el viaje en Argentina, pasamos por un lugar medio feíto, por la carretera 307 si la mente no me falla, que había muchos baches, muchos pozos, y la camisa que tenía que se hizo tornear para esta tuerca pues se rompió con el movimiento, no aguantó. Y también veo otras pequeñas fugas que no son importantes. Aquí vemos la cadena que está seca, más que sucia, está seca, con muchos pelitos, crecitas que vamos a ir limpiando para volverla a la vida. Luego de que termine de limpiar la cadena, vamos a darle una buena lavada a toda la moto, y yo creo que esto es un problema que lo vamos a llevar al mecánico para que lo arregle, porque es algo que no me animo a tocar, porque estos pernitos que ven acá, las tuercas se tienen que ajustar con una medida especial, con el torquímetro, y es algo que es una herramienta que no tengo, entonces no me animaría a hacerlo. Entonces por eso van a desmontar todo para hacer este trabajo, y aparte que tienen que hacerle un cambio de retenes. Aquí como se puede apreciar, también está botando fluido, que este es un problema que siempre ha tenido Volti, porque Volti me imagino que debe ser una moto que cuando estaba en Japón estaba en un lugar con costa, entonces había mucho óxido que se fue sacando, ¿no ven estos puntitos? Entonces por ahí filtra, entonces siempre hay que estarle cambiando retenes en la parte de las horquillas, los telescopios que le llamamos, y cambiándole fluido cada 2 años, 1 año, que es lo que le hacemos el mantenimiento dependiendo del uso de los viajes. Ahora que le hemos puesto la batería, vamos a encenderla a ver si arranca o no arranca. Miren, estaba intentando encenderla, ya buen rato dejé de grabar y estaba preocupado porque no arrancaba la moto, y me había olvidado que cuando uno deja la motocicleta parada mucho tiempo, lo que tiene que hacer es vaciar el carburador, ¿no? Dejas encendido y ponerlo en apagado. Y me olvidé ese pequeño detalle. Entonces ahora vamos a bajar la manivela, ya está encendido. Aquí es el encendido, y aquí tiene la reserva que en esta motocicleta creo que son como casi 2 litros, no es, un poquito más de eso. Entonces ahora ya está bajando la gasolina, ¿ve? Ya está cargando, y ahora sí vamos a probar nuevamente que encienda. Bueno, enciende perfectamente pese al tiempo que ha pasado. El ralenti está bien. Este capuchón igual me olvidé ponerlo, solamente lo saqué para mostrarles la imagen del aceite y todo, y ya está encendido. También controlé el nivel del aceite y estaba óptimo, o sea que aunque este aceite ya le faltaba como unos 500 kilómetros para cumplir con su ciclo, entonces lo voy a cambiar nomás. Veo que las llantas están bajas, hay que ponerlo también a su nivel, y bueno, hay que empezar. Entonces vamos a iniciar limpiando la cadena, y de ahí empezamos con la limpieza de la moto.
Ahora me toca la limpieza de la cadena y como pueden ver está muy sucia. Está súper sucia. Aquí vemos que le saqué la tapita del protector del piñón y aquí también hay grasita acumulada, entonces vamos a proceder a limpiar. Lo que yo utilizo para limpiar es el famoso W40 o en este caso la marca Bistone, el CK90, que es un multiusos, es un afloja todo, que es un lubricante a presión y ayuda mucho a la limpieza. ¿Por qué utilizo esto? Porque básicamente esta es una cadena con O-ring, porque aquí tiene unas gomitas entre los que son estos bujecitos, estas partes de acá, y eso hay que cuidar mucho. Entonces esto lo que hace, como no es abrasivo, entonces aparte que limpia, mantiene con vida este O-ring para que no se desgaste rápido y la cadena obviamente nos dure mucho más tiempo. Según el manual del usuario también se puede utilizar lo que es el thinner, ¿no? Esto lo utilizo cuando por algún motivo ya no tengo el lubricante entonces utilizo thinner, pero lo hago esporádicamente, ¿no? Lo que nunca deben usar es gasolinas, lubricantes de frenos, ningún abrasivo ni querosena. Tiene que ser thinner, lo único que se puede utilizar cuando son O-ring. Y aún si no utiliza O-ring es mejor utilizar W40, que aparte que saca muy bien la mugre, mantiene en mejor estado el kit de transmisión, ¿no? Que es piñón, cadena y catalina, o como quieran llamarle en donde estén. A veces le llaman estrella o simplemente kit de tracción. Así que empezamos con la limpieza. Ya terminé con la limpieza de la cadena y todo ya está súper limpito. La cadena está muy bien, la Catalina igual. Como ya está todo limpio, todo el kit de arrastre está limpio, bueno, lo ideal sería ponerle de una vez el lubricante, pero lo que voy a hacer primero es lavar la motocicleta entera y al final recién la voy a lubricar para que mantenga, porque con el lavado, los detergentes que se utilizan, podemos quitar esa grasita, entonces es mejor siempre colocarla al final del lavado, así se mantiene. Y hay que dejarla, una vez colocada hay que dejarla un buen ratito para que se adhiera mejor a la cadena y bueno, no se esté desparramando por todo lado. Entonces ahora vamos a lavar la motocicleta. Volti, te toca el lavado. Si te quedaste hasta este punto del video, déjame darte las gracias por tu apoyo y sería increíble que nos regales un me gusta, te suscribas al canal, que así podremos crecer mucho más este año, y si tienes alguna pregunta, ya sabes, déjanos tu comentario que con mucho gusto te contestaremos. Y nos despedimos con estas hermosas imágenes de Volti, totalmente limpia y muy pronto lista para salir a las calles. Thank you.